les comparto la pantalla para ver los puntos a revisar el día de hoy. Bueno. Pues ya estamos entrando al último módulo de esta unidad y si ya se dieron un recorrido por la plataforma, el módulo 4 tiene por nombre acerca de las redes. Y bueno, dentro de acerca de las redes, lo que tenemos que analizar es la importancia de las redes, también los componentes de las redes, los tipos de redes y topologías de las redes. Si ustedes se han dado cuenta en los módulos anteriores, para este módulo 4 y seguramente para la actividad final, ya tenemos que aprender a trabajar y manejar un lenguaje un poquito más técnico, porque si hablamos de las redes o de la importancia de las redes, ya vemos que tenemos que destacar el impacto y la importancia del uso de las redes de comunicación en las organizaciones. Y si alguno por curiosidad se ha metido a ver, está bien padre la historia desde cuando surgen las redes y cómo, y si alguno de ustedes también ya trabaja en esto, seguramente se ha dado cuenta que es bien interesante. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Siempre lo que pensamos que es teoría es muy diferente cuando lo llevamos a la práctica. Y de hecho, hasta en tipo de conexiones, a pesar, bueno, que ahorita no me quiero adelantar de las que vamos a ver o de las que vamos a analizar, no se ven tal cual, pues se ven en teoría, ¿no? En cuanto a los componentes de las redes, ahí tenemos que destacar cuáles son las características de estos componentes respecto a las redes de una computadora. O sea, ¿qué es lo que necesito para poder hacer una red? Tipos de redes, aquí principalmente podríamos decir que son 4, pero cada una tiene su característica y cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. Y dependiendo de cómo nosotros analicemos esta parte de tipos de redes, pues es también lo que lo vamos a llevar al día con día. Otra es topologías de redes. En esta parte lo que debes destacar es la descripción de las topologías de las redes de computadoras. Acuérdense que esto sí es importante. Bueno, todo es importante, pero especialmente en el módulo 4 ya nos estamos adentrando, aparte de la teoría y los conceptos, también ya nos tenemos que adentrar a un lenguaje un poquito más técnico y aquí en el módulo 4 también tenemos que destacar o despertar esa parte de investigación que cada uno de ustedes imagino que tiene. Como introducción en el módulo 4, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva, chicos? ¿Nadie me ayuda o elijo a alguien de ustedes al azar? Yo también quiero escuchar su voz. De hecho, ahorita les voy a explicar una actividad que también tendrán que hacer para que ya graben su voz y ya también yo vaya viendo ese lenguaje técnico que ustedes ya tienen que ir manejando poco a poco. Bueno, entonces lo leo yo. Desde la antigüedad, la información se ha convertido en la materia prima del conocimiento. Hoy en día no se concibe una organización sin un adecuado tratamiento de la información que se necesita para su interacción y control de sus recursos con la finalidad de potenciarlos de una forma eficiente. A través del módulo, ustedes serán capaces de conocer la importancia de componentes, tipos y topologías de las redes de computadoras a fin de comprender su importancia en su organización. Como objetivo, al término de este módulo, ustedes tienen que aprender a ubicar los componentes, los tipos de componentes, topologías de redes y para qué sirve cada una de estas. De hecho, pues actualmente todos manejamos ahorita ya, desde que tenemos internet en casa, ya estamos manejando una red, pero alguno de ustedes se ha llegado a preguntar cómo es su red, cómo manejan la red.
Acuérdense que aunque nos dan la conexión de internet y bien, dependiendo de la compañía que ustedes manejen el internet, sí se maneja una red y ustedes pueden modificarla. Pero, ¿cuántos de ustedes han movido la configuración de la red que les pone el proveedor de internet? Levanten su manita, chicos. Quiero ver cuántos de ustedes se han metido a analizar de cómo hacen su conexión de internet en su casa. ¿Cuántos hemos revisado que la velocidad que nos dice nuestro proveedor de internet es la que nos está vendiendo, pero cómo revisamos que efectivamente es lo que nos llega a casa, ¿no? Entonces, todo esto también nos va a ayudar para poder entender esa parte y cómo se comporta. Y que también ustedes lo puedan modificar en casa, porque acuérdense que esto siempre pues es en beneficio de ustedes mismos, y en cuanto a las redes puede ser desde casa. Ahorita ya estamos en la unidad 4 y dentro del cronograma vemos que inició a partir del 1 de diciembre y concluye el 10 de diciembre. Aquí, chicos, les estaré enviando un correo para recordarles que este punto es donde ustedes ya pueden empezar a estar al corriente. Es decir, que si yo ya entregué la unidad 2 y la unidad 3 y me falta la unidad 1, yo creo que es la parte donde ustedes pueden aprovechar este fin de semana y el siguiente fin de semana para estar al corriente con todas sus actividades. Porque si lo vemos, la actividad integradora viene a partir del 11 de diciembre al 22 de diciembre. Yo aquí les dejo fechas reales, chicos. Acuérdense que esta fecha es la fecha límite, pero cuando les mande el correo, yo sí les voy a pedir que concluyan aproximadamente por el día 20. ¿Por qué por el día 20? Porque yo tengo que leer sus trabajos y muchas veces hay compañeros que entregan unidad 1, 2 y 3 y 4. Entonces, no solamente en este periodo del 11 al 22 me entregan actividades integradoras, sino que yo también llego a calificar unidad 3, unidad 2, unidad 4, o que en base a los comentarios que yo les hice, recuerden que si ustedes sacaron, por ejemplo, 8, y ven la retroalimentación que hacemos sus compañeros y una servidora, ustedes tienen esa oportunidad de modificar su trabajo, volverlo a subir y yo lo vuelvo a evaluar y ustedes tienen la oportunidad de subir su calificación de evaluación. Entonces, si yo lo dejo hasta el 22 y el 22 es la fecha límite, yo no voy a leer, no sé, 50 trabajos en 5 minutos, ¿no? Y mucho menos no los voy a calificar. También me habían comentado que no se habían actualizado unas calificaciones. El día de mañana yo voy a hacer barrido por si alguno de ustedes ya volvió a participar en los foros. Entonces, si tenían 8.5 y les faltaba la participación en foro, recuerden que también sube su porcentaje de evaluación. Entonces, el día de mañana yo voy a estar haciendo barrido. Las calificaciones que ustedes tengan, si tienen alguna duda, ya también podemos ir revisando para que cuando lleguemos a la actividad integradora, pues ya nada más nos enfoquemos a ello y nos vayamos directamente a sus calificaciones finales y se puedan ir libremente de vacaciones en la parte de diciembre, ¿no? Dentro del foro de reforzamiento, más o menos ya estuve viendo, pues, cuánto tiempo se van a tardar en ello. Y aquí sí quiero destacar, el foro de reforzamiento se llama Importancia de las redes. Aquí, paso número 1, tienen que leer detenidamente el contenido del módulo 4. El paso número 2 es la investigación. Tienen que hacer una investigación sobre la historia e importancia de las redes computacionales o de computadoras, y en base a su investigación ustedes tienen que responder 3 preguntas. Recuerden que estas 3 preguntas también ya se van enfocando un poco más a la parte del incidente crítico. Y en experiencia del bloque pasado,
que tuvimos, seguramente la actividad final tiene que ver con las actividades que ya realizamos. Entonces, si nosotros ya contestamos estas preguntas en base a las investigaciones, muy seguramente se nos tiene que facilitar la realización del trabajo de actividad final. Entonces, acá sí es importante, chicos, que cuando entreguen sus tareas, sus trabajos, ustedes pongan su investigación, porque en base a la investigación yo analizo las respuestas y muchos me ponen nada más las respuestas y entonces con las respuestas luego no me ponen ni siquiera fuentes de consulta, entonces no puedo analizar. O otra cosa que yo me estaba dando cuenta es que hacen la investigación, contestan sus preguntas, pero cuando me hacen la argumentación de sus respuestas, que es la conclusión, ya no me hablan con ese lenguaje. Entonces ya tenemos que empezar a hablar en nuestras conclusiones con ese lenguaje técnico. Pero aquí, ahorita también les hice unas infografías para que ustedes vayan manejando esos elementos y conforme van avanzando en su carrera, pues todo esto ya prácticamente cuando lo vean se les facilite totalmente. Acuérdense que la idea no es hacerlo más tardado, sino que se facilite para ustedes. En el punto número 4 ya es donde les especifico que respecto al punto 2 y 3, ustedes tienen que hacer su trabajo. Aquí es la carátula. Ya, como les digo, ya los trabajos ya se ven más formales, ya incluyen imágenes relevantes, ya las reflexiones de algunos de ustedes ya las empiezan a hacer con lenguaje más técnico. Y recuerden también, cuando nosotros hacemos una reflexión o hacemos una conclusión, tenemos que empezar a hablar ya en primera persona. Es decir, yo pienso, yo vi, o en base a lo que leí, en base a lo que investigué, puedo decir lo siguiente. Entonces ya tenemos que empezar a hablar en primera persona y no como si fuera un comentario más o una parte de la investigación. Ya se tiene que empezar a ver que es parte de su aprendizaje y de los elementos que ustedes rescataron dentro de esa investigación. Porque recuerden que si nos vamos a la investigación, esta parte pues yo ya me la sé. La computadora ya se lo sabe, el internet ya se lo sabe y es información que está dentro de la computadora. Pero recuerden que cuando nos vamos a la práctica, ahí es donde nosotros demostramos esta parte que aprendimos. En el punto número 5 es ingresa al foro y comparte tu documento en formato Word o PDF. Aquí, chicos, acuérdense que todavía en esta me pasó que algunos entregaron actividades dentro del foro, no todos se comparten por medio de archivo o PDF y no lo peguen directamente en el foro. ¿Por qué no se pega directamente? Porque si no se vuelve muy, muy grande y se pierden los trabajos de los demás compañeros o la participación de sus demás compañeros. Y en el 6, que yo les decía que es la parte donde de repente están bajando de calificación, es porque no revisan la aportación de sus compañeros. Recuerden que así como nosotros participamos con los compañeros, también nosotros tenemos que contestar esas participaciones que nos hacen nuestros compañeros. He estado analizando las que hacen ustedes, por eso les había dicho que ahorita las retroalimentaciones, si se dieron cuenta, ya las estoy haciendo personales, pero los dejé trabajar para que ustedes también argumentaran las participaciones de sus compañeros. Entonces, en base a las retroalimentaciones que yo voy a estar haciendo el día de mañana y pasado, desde el módulo 1 hasta el módulo 5, que diga, perdón, desde el módulo 1 hasta el módulo 3, que ahorita ya está concluido, ustedes pueden volver a enviar su trabajo. Y muchas veces el trabajo nada más es que a lo mejor sentían que ya no tenían tiempo para terminarlo y lo enviaban y no lo justificaban, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la justificación, la coherencia, también en el uso de las mayúsculas y las minúsculas, el color de la letra, qué es lo que resaltan y la forma como siguen entregando sus referencias. Recuerden que las referencias siguen siendo en formato APA. Y de las aportaciones que han hecho han sido muy pues relevantes. Ahorita también antes de entrar a la clase estaba revisando algunas y estaba viendo, ¿no? Que inclusive Tesla, a pesar de que
Tesla tiene que ver con la física, si es que ya revisaron el foro. También tiene que ver un poquito con toda esta parte de la tecnología, ¿no? Para mí Tesla, yo siempre decía, Tesla fue alguien que quiso hacer la electricidad Wi-Fi, no pudo, y como yo siempre lo tomo de referencia, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque cuando se dio cuenta que quería hacer la luz Wi-Fi sin necesidad de cables, sí se puede, pero lo único que pasa es que cualquier persona que pase entre esa parte de donde se está, digamos, transmitiendo la luz y está la recepción de la luz, pues si pasaba un pajarito por ahí, pues el pajarito moría, ¿no? Pero no me había percatado de que también Tesla tenía esta parte la parte de la aportación en la parte de las tecnologías. Entonces yo siempre lo había analizado por la parte de la física, pero no de las tecnologías, y fue una aportación muy relevante, ya que tanto fue para su compañero como también lo fue para mí. Dentro de la tarea auténtica, tiene como nombre componentes, tipos y topologías de las redes de computadoras. Aquí yo sí se los destaqué así como punto por punto, les puse que lo que es lo que tienen que investigar. Entonces, dentro de esa investigación, ustedes sí tienen que poner los componentes en las redes de las computadoras, los tipos de redes para computadoras, topologías de redes para computadoras y que les incluyan imágenes o diagramas, esquemas, lo que represente para ustedes esta información. Ahorita cuando realicen su investigación o si es que ya lo hicieron, se pudieron dar cuenta de que hay mucha información. Entonces aquí es donde es importante aprender a identificar cuál es la información que es importante para su investigación. Y por eso les incluí en esta ocasión, bueno, ahorita que lleguemos, la parte de cómo lo pueden hacer. Dentro del foro del reforzamiento y la tarea auténtica, los porcentajes no cambian. Seguimos calificando cómo manejan ustedes los conceptos, cómo lo argumentan, cómo se desenvuelven y cómo es su comunicación escrita. También en la tarea auténtica seguimos que manejo de temas, cómo argumentan, que ya eligen ustedes fuentes que se consideran más confiables y la comunicación escrita. Si se fijan la diferencia entre foro de reforzamiento y tarea auténtica, la tarea auténtica es como más para hacer esa reflexión personal. Si se fijan, aquí la única que puede ver los trabajos en la tarea auténtica soy yo, a diferencia del foro de reforzamiento. Entonces, cuando me mandan ustedes la tarea auténtica, es el punto donde la parte de la retroalimentación solamente es mía, y ahorita ya muchas veces también se trata de aportar un poquito más de lo que ustedes ya tienen. Entonces tienen que empezar a ya a desechar información que no es relevante a información que ya se vuelve importante. Y para ello les puse la parte de sugerencias didácticas. Aquí muchas veces cuando nosotros decimos o leemos qué es un trabajo de investigación, si ahorita yo preguntara, chicos, ¿qué es para ustedes un trabajo de investigación? ¿Y cómo lo definen? A lo mejor muchas veces ya viene esa parte como que con nosotros, porque al paso de los años lo hemos realizado, pero también tenemos que aprender a clasificarla, estructurarla y aprender a seleccionar pues información que se vuelva relevante. Y yo les quise traer esto, ¿no? Entonces los 4 pasos de la búsqueda de la información, siempre tenemos que pasar por el proceso de búsqueda de información. Entonces, como número 1, nosotros podemos destacar que vamos a formular la necesidad de la información, o sea, ¿qué quiero investigar? Y dentro de ello, yo puedo llegar a formular preguntas. Recuerden que esas a lo mejor no se las dan, pero ustedes ya las pueden empezar a generar como preguntas claves o algunos pasos para definir el tema de búsqueda. Como punto número 2,
viene la selección de las fuentes de información. Aquí ya podemos incluir las fuentes de información, ya sea que sea una biblioteca, buscadores generales y buscadores especializados. Generalmente el primero que usamos, bueno, en mi caso, yo tengo el Google, pero no quiere decir que sea el único. Hay muchos más y conforme vamos haciendo nuestra investigación, como que nos vamos adaptando de, esta página ofrece la información así o no me sirve. Y recuerden que también la búsqueda de información, nosotros, a mí en lo personal, cuando yo hacía búsqueda de información en la red, me gustaba mucho ponerle la búsqueda avanzada, que me buscara directamente trabajos en PDF o que me buscara, sí, más que nada trabajos en PDF, porque eran los que venían como que de otras escuelas, o muchas veces también les ponía libros en PDFs y pues esos libros eran los que yo consideraba que tenían información más relevante que lo que muchas veces me ofrece una página web. O veía la información que estaba en el libro y si era lo mismo que estaba en la página web, pues ya nada más hacía como que esa redacción. Entonces siempre hacía esa comparación. El punto número 3 es la ejecución de la búsqueda. Aquí podemos iniciar desde una búsqueda simple, es decir, que ya debe de tener una estrategia y una técnica, a una búsqueda avanzada, es decir, que ya tenga filtros. Y muchas veces recuerden que desgraciadamente lo que está en español, de toda esta información puede venir en inglés, pero ahorita ya no debe ser eso dificultad. Ustedes también pueden cambiar de idioma. A mí me gustaba mucho cambiar de idioma y en vez de que me buscara la información en español, la buscaba en inglés, porque desgraciadamente la información que estaba en inglés era más actual. Entonces, no porque yo hable perfectamente el inglés 100%, sí, ya lo entendemos y todo, pero ahorita, aunque no hablara yo inglés, prácticamente todas las páginas en automático ya cambian de idioma. Aunque esté navegando en una página en inglés, le digo que quiero consultarla en español y en automático me pasa toda esa información. Pero esto es cuando ustedes ya empiezan a tener esa curiosidad y empiezan a indagar un poquito más. En el punto número 4 tenemos a la evaluación de la información, es decir, por qué evaluar o qué aspectos voy a evaluar. A diferencia de los 4 pasos de la búsqueda, también tenemos los pasos para hacer una investigación online y prácticamente la mayoría de sus trabajos de investigación caen dentro de este rubro. Es decir, que ustedes cuando prenden su computadora y ya eligieron la materia que van a trabajar, tienen que definir ya su objetivo de investigación y qué es lo que quieren obtener. Aquí yo quiero pensar que leen el contenido, leen el módulo y se enfocan a las preguntas. Eso quiero pensar. Otro punto es identifica a tu público objetivo. En este caso, el público objetivo son sus compañeros y una servidora. Entonces recuerden que a la mayoría, así como a ustedes no les gusta leer, tienen que pensar que a la mayoría de las personas no les gusta leer. Entonces los trabajos ya deben de ser más llamativos. Como acá son de investigación, no nos podemos ir totalmente a lo técnico. Lo técnico es cuando ponen pura información, información, información y no tienen nada de diagramas, mapas, cuadros comparativos, imágenes, ¿no? Y acá es donde ustedes deben de atraer al maestro, porque acuérdense que depende de esa parte donde ustedes quieran atraer mi atención, pues también depende de su calificación, ¿no? Entonces sí se ve cuando hacen un trabajo y se ve que le dedicaron tiempo a su carátula, al contenido, las tablas, las imágenes, pues obviamente desde que abres el trabajo ya se vuelve muy gratificante y ya después que lo lees y ves que tiene los conceptos y ya maneja un lenguaje técnico, pues te das cuenta que haces bien tu trabajo. Otro punto es recolectar los datos de tu investigación. Aquí hay muchos métodos de investigación y para recolectar la información. Nosotros nos tenemos que basar a la parte de las TIC.
Entonces, la mayoría de esa investigación también puede incluir que se analicen resultados, como aquí mismo lo menciona. Analiza los resultados. En esta parte puedes realizar un análisis profundo para tomar las mejores decisiones para tu organización. Y este punto, alguno de ustedes sí lo hizo. De hecho, me agradó bastante que también se fue más allá y me puso datos estadísticos. Yo dije, es cierto. Entonces, cuando lo vi, dije, bien, ya me empezó a hablar de Cisco, de esto que tenía que ver, y eso ya fue su plus, ¿no? Entonces, a diferencia de todo lo demás, el hecho que me haya puesto una comparativa o las gráficas, pues ya destacó también mucho su participación de su trabajo. Realiza un reporte de tu investigación, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo lo presentan, los colores que eligen, las imágenes, los diagramas, etcétera. Y realiza, por último, los ajustes necesarios. Toma las mejores decisiones con ayuda de la información recolectada y en este caso, pues de la experiencia que ustedes también tengan, ¿no? Yo como les dije, podemos bajar imágenes de internet, pero también podemos cambiarles la forma, el diseño, el color y ahorita ya prácticamente con estas computadoras de última generación, prácticamente damos doble clic y se puede hacer mucho más fácil. Aquí también, dentro de estas sugerencias que yo estaba buscando para ustedes, también me pareció relevante la parte de algunos consejos para redactar tu reporte de investigación. Y esto es lo que uno de ustedes sí hizo en el reporte de su investigación. Y aquí, primera, conoce a la audiencia que lo va a leer, ¿no? En este caso, pues sus compañeros y yo. Nunca pierdas de vista los objetivos. Muchas veces cuando estamos hablando encontramos más información y nos guiamos hacia la parte que nos parece más interesante y muchas veces hablamos sobre el punto que nos parece más interesante y no de los elementos que nos está pidiendo la investigación. Otro punto, revisa tu gramática y ortografía. Lo mismo, chicos, me siguen manejando minúsculas en títulos o en portadas. Recuerden que el manejo de uso de mayúsculas y minúsculas sí es importante. Y eso que ni siquiera, perdón, me estoy metiendo con el manejo de párrafos, ¿eh? Nada más con que me tengan buena ortografía y el buen uso de las mayúsculas y minúsculas, yo no estoy bajando puntos. Otro consejo, apégate a las preguntas de la encuesta, que esa es parte de los trabajos que nos tocan hacer. Siempre vienen preguntas detonadoras para que ustedes puedan hablar ya sobre el tema y nosotros podemos analizar que ya están manejando el concepto. Usa gráficas claras. Vuelvo a repetir, lo que hizo alguno de ustedes, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo hizo algo de ustedes. Y eso lo hizo hablando de Cisco, ¿no? Entonces dije, wow. Entonces también pueden llegar a poner gráficas. En esta parte de las gráficas, también ustedes pueden llegar a hablar de las ventajas o las desventajas. O muchas veces que aunque la pregunta vaya hacia un solo lado, ustedes también la pueden manejar del otro lado. Es decir, perdón, si estamos hablando de los tipos de sistemas operativos y sus características, en una retroalimentación yo les puse, bueno, ok, ya están analizando las características, las ventajas y las desventajas, pero bueno, entonces, ¿en qué parte todos esos sistemas operativos coinciden? ¿Qué tienen en común todos esos sistemas operativos, no? Entonces, también es una parte de atacar la pregunta o generar un poquito más de información sobre el aprendizaje. Entonces, cuando ustedes hablan de su conclusión, ya tienen que manejar ese lenguaje técnico y aquí es donde más tienen que hablar ustedes en primera persona. De acuerdo a lo que yo leí en el libro tal, tal, tal del tema, puedo decir esto y esto. O puedo enfocarme y esto, porque muchas veces la información que ustedes me presentan está bien completa, pero por ejemplo en la pregunta que decía, ay, ahorita se me fue un poquito, pero decía, ¿qué recomendarías o qué sistema operativo
recomendarías usar para una empresa financiera de 50 empleados? Entonces, ahí ustedes ya podrían hablar de ventajas, se podrían pensar que se lo están vendiendo a alguien más, o podrían pensar que ya lo están haciendo con el jefe, ¿no? Entonces, cuando ustedes me ponen, es que yo veo que Windows, pero ¿por qué Windows? ¿Por qué no Mac? ¿Por qué no Mac? ¿Por qué no Linux? ¿No? Entonces ahí podrían haber puesto las ventajas y desventajas de por qué seleccionar uno u otro. Y de hecho, dentro de la investigación y de las fuentes de consulta, sí se hacía mención o destacaba esa mención de por qué utilizar un sistema operativo, pues ahí se me fue, un sistema operativo en específico para esa empresa financiera. Porque acuérdense que todo esto analiza costos. Imagínense que ustedes son los ingenieros y el jefe les dice, ¿qué crees? Quiero cambiar todas las computadoras de la empresa. Necesito que hagas todo desde cero. Entonces, volvemos a lo mismo. No es lo mismo la teoría que llevarlo a la práctica. Y seguramente de los que estamos aquí, pues ya les ha tocado vivirlo. Consejos para realizar su informe. Aquí nos menciona, crea un storytelling y empieza con tus conclusiones y darles fundamentos en lugar de acumular evidencia. Lo que yo les decía, pues a mí es información que ya conozco, entonces a mí no me están tratando de convencer. A mí me están tratando de convencer de lo del aprendizaje que ustedes adquieran y cómo lo manejan. Entonces, cuando hablamos del storytelling, prácticamente nos referimos a que a mí me gustaría que se hablara de una serie de sucesos, es decir, que tenga un mensaje y que tenga un aprendizaje o un concepto, porque eso es lo único que me va a demostrar que pues ustedes efectivamente tienen el conocimiento, porque pues yo lo puedo leer, pero a mí me interesa que ustedes tengan ese conocimiento. Otro punto sería que logra que los interesados en tu investigación puedan extraer algo de tu reporte para que éste sea relevante para su trabajo. Este punto es importante porque como sus compañeros tienen que entrar a los foros y participan en los foros, por eso les decía que ya lo están haciendo. Ya destacan puntos relevantes de los trabajos de sus compañeros, ya les hacen comentarios para mejorar el trabajo y todo, muchas veces, siempre cuando lo hagamos con un lenguaje respetuoso, a lo mejor si un compañero le dice a otro compañero, sugiero que cambies tu carátula, es un comentario porque no solamente lo estoy viendo yo, lo están viendo 50 personas más y creo que esas 50 personas más, si se están dando cuenta que el error es la carátula, pues a lo mejor yo sí puedo modificar mi carátula y eso va a ser el cambio de todo mi trabajo, ¿no? Ni siquiera el contenido, porque acuérdense que ya son trabajos universitarios. En el número 3, el orden de las preguntas de tu cuestionario no debe determinar el orden de la presentación de los resultados. ¿Se fijan que las preguntas por eso nunca tienen números? Siempre las preguntas cuando se las incluyo o cuando ustedes las ven en plataforma no están enumeradas. Entonces, cuando no están enumeradas, ustedes pueden llegar a cambiar ese orden en base a su referencia. Ojo, no siempre lo van a hacer, siempre va a ser dependiendo del objetivo que ustedes quieren alcanzar o del concepto que ustedes también quieren alcanzar. Y finalmente, reestructura los datos para que puedas descubrir información nueva y más valiosa, ¿no? Acuérdense que muchas veces la pregunta que nosotros tenemos, a lo mejor yo la puedo replantear, una de dos. Y en esta parte, cuando nosotros replanteamos, podemos caer en la parte de complementarla más o también perderla. Pero al final de cuentas, ustedes son los estudiantes ahorita y es la parte donde yo los puedo retroalimentar. De decir, mira, la parte que hiciste esta pregunta me parece perfecto, vete a revisar esta información.
aquí puedes, en esta página puedes completar tu trabajo, tu pregunta, o esa parte, es ahí donde yo los puedo retroalimentar. Porque cuando me ponen la información, muchas veces la información es algo que yo ya conozco, yo ya sé. Entonces, lo importante es que ustedes lo sepan. Finalmente, lo mismo, siempre tenemos que estar en el foro de planeación, en el foro de dudas. En el foro de dudas, en esta ocasión, yo les voy a poner un programa que se llama Bocarú. Ahorita se los voy a compartir para que vean cómo se utiliza. Es bien fácil de utilizarlo. Y en esta parte del foro de dudas yo les voy a hacer una serie de cuestionamientos. De hecho, en algunas actividades que yo les mandé, les he hecho también preguntas a ustedes, ¿no? Para también que retroalimenten la misma información que tienen. Si no les ha tocado, seguramente mañana a lo mejor les llega que también les puedo hacer alguna pregunta sobre los temas que hemos visto. Revisar el contenido nuclear, el foro de reforzamiento y la tarea auténtica. Y como ya les digo, en esta parte sí hay que tratar de respetar ya las fechas porque ya estamos en el módulo 4 y ya estamos a un paso de la actividad final. Y pues considero que han hecho buenos trabajos, pero siempre llegando a la parte de que no se esperen al final para ser evaluados, porque aparte del trabajo que yo tengo que hacer, recuerden que la plataforma también se puede llegar a saturar. Entonces, si caemos en esta parte de la saturación, recuerden que si estamos enviando la tarea al 5 para las 12, en el último día que se debe de entregar porque se cierra la plataforma, y si se cerró, si revisaron ustedes, pues en esa parte nos podemos perder, ¿no? Entonces podemos perder un buen trabajo porque a lo mejor por cuestiones de lo que ustedes quieran, a lo mejor me tocó enviarla 5 minutos antes de las 12, pero solo déjenlo para un caso que sea así muy, muy, muy extremo o una situación que no esté en sus manos controlar. Pero nunca se queden en el último día al 5 porque mi trabajo excelente se puede quedar sin calificar, ¿no? Pero bueno, entonces, antes de pasar a la sección de dudas, yo quiero enseñarles la página que les decía. Se llama Bocarú, se escribe Bocaroo. Cuando nosotros le damos en el buscador Bocarú, nos lleva a esta página. Entonces, esta página nos ayuda a grabar nuestra voz y es muy fácil de utilizar. Ahorita como ejemplo, si yo, por ejemplo, les hago las preguntas, ¿no? Y ustedes me las tienen que contestar aquí en voz. Supongamos que decimos, la pregunta es, ¿cuántas tipologías de redes conociste? Entonces, ustedes le dan aquí clic en el botón grabar y empezamos a grabar, ¿no? Entonces, la maestra Cintia, buenas noches, las topologías de redes que yo pude aprender dentro de mi trabajo fueron 4, ¿no? Las de estrella, las de Madas, etcétera, etcétera, etcétera. Mayas, perdón. Y finalmente, cuando termino de contestar, doy stop. Entonces, el mismo sistema me dice guardar y compartir. Aquí no necesitan hacer un registro como tal, como que lo va ligando solito la página. Vean, cuando le damos guardar, ya nos da un link donde nosotros tenemos nuestra grabación y ya nos dice dónde lo queremos compartir. Entonces aquí nos dice descargar o compartir. Entonces, para poder hacerlo, a mí me gustaría que este link lo pegaran en el foro en base a las preguntas que yo les voy a hacer. Entonces, esta participación sí va a contar. Y, por ejemplo, si ustedes tienen a lo mejor en sus evaluaciones 9, 9 y 9, pero en una tienen 8, 5, a lo mejor es 8, 5, yo le digo, mira, sí contestó las preguntas, participó en el foro, entonces le ponemos .5 más, ¿no? Entonces, yo lo voy a utilizar
en la parte de los módulos que ustedes hayan salido pues más bajos. Si tienen 8.5, 7.5, 6.5, que creo que no hay nadie de 6.5, pero si tuvieran 7.5 y hacen esta participación, ahí es donde yo se los puedo contar esta parte de la participación. Y como yo les digo, muy fácil, pueden copiarlo y lo ponen en la parte del foro o lo descargan y lo suben en la parte del foro. Digo, acá no estamos manejando Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, bueno, en dado caso, ya muy extremoso sería el correo, pero a mí me gustaría más que este link que tenemos para compartir, me lo peguen en la página del foro y yo nada más entro, doy clic y escucho su voz. Es importante bueno, no es importante que digan su nombre como tal, porque se graba como tal, pero a lo mejor pueden hacer como que, la pregunta tal, yo encontré tal cosa, o a lo que usted está cuestionando, opino lo siguiente, o yo digo lo siguiente, ¿no? Entonces, esto se los voy a poner en el foro del módulo 4. Entonces, se llama Bocarú. También ahí les pego el link para que entren a la página y puedan grabar, porque ya les había dicho, ya estamos por concluir. Yo también quiero escucharlos. También quiero tener esa participación por parte de ustedes y en base a su trabajo, pues también debe de obtener una evaluación, ¿no? Por eso les decía la parte de que si en algún bloque sacaron 9.5 y están a 5 de subir al 10 y hacen esta participación, sin problemas. Yo, yo lo realizo. También otro punto que les quiero destacar. Ahorita que van a hacer su trabajo de investigación, aparte de los recursos que les estamos dando, generalmente en las referencias no puse videos, pero sí ahorita yo elegí un video pequeño, entonces vamos a escucharlo. Claro que este link, si a ustedes les interesa, perdón, ya me salí de que lo estaba buscando. Déjenme cambiar un poquito. ¿A dónde lo dejé? Es este. Para que ustedes vayan viendo un poquito también hacia dónde debe ir la información de este último trabajo, porque acuérdense que en este último trabajo no hay mucho tiempo como para hacer correcciones. Entonces, en este último trabajo sí deben de estar un poquito más concentrados. Siento que la información, pues es bastante, pero un día recuerden que pueden leer y al otro día pueden transcribir. Pero bueno, Las vamos a redes escucharlo. informáticas son un tema complejo, pero comprender las topologías físicas y lógicas es esencial para cualquier persona interesada en las redes. Es importante saber las diversas arquitecturas para decidir cuál se adapta mejor a las necesidades de una organización. Este video explica las topologías físicas y lógicas de las redes informáticas de una manera fácil de seguir. Vamos a comenzar el video definiendo las topologías físicas y describir las más comunes. Explicamos las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y luego pasamos a discutir las topologías lógicas. Bien, arranquemos. ¿Qué es una topología? En las redes informáticas, una topología es la disposición de los dispositivos y sus interconexiones para transmitir datos. Se diferencian en física y lógica. Topologías físicas. Las topologías físicas se refieren al diseño físico de la red, cómo se interconectan los componentes individuales. Tiene en cuenta la ubicación física de los equipos, los cables, etc. Estas topologías se pueden clasificar en redes de bus, estrella, anillo, malla y árbol. En una topología de bus,
Todos los componentes están conectados en una línea, con una señal que viaja de un extremo a otro. Tiene varias desventajas. La primera es que si el canal único falla, ninguno de los nodos podrá transmitir información. Además, solo un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo, ya que si dos o más intentan transmitir, se generará una colisión. También tiene problemas de seguridad, ya que cuando se envía un mensaje, lo escuchan todos los dispositivos de la red, no solo el destinatario original. En una red en anillo, los componentes están conectados en un bucle con la señal viajando por él. Cada nodo está conectado a sus adyacentes. La red funciona con un token que va circulando. El que tenga el token tiene la posibilidad de transmitir en ese momento. Cuando este equipo está enviando información, ningún otro puede hacerlo. La topología en estrella es de las más usadas actualmente, y es la disposición clásica de equipos de red como los switches y routers. Todos los componentes están conectados a un único concentrador central y cada extremo tiene su propia línea. Como vimos en los videos previos, si el dispositivo central es un switch, todos los nodos pueden enviar información al mismo tiempo, sin que se genere colisión. Además, proporciona privacidad, ya que la información le llega solamente al destinatario original, no a los demás. Voy a estar hablando con detalle del protocolo Ethernet en un próximo video. Aprovecha y suscríbete al canal, darle like y comentar para que puedas seguir creciendo y dándote contenido explicado de forma sencilla. Sigamos. En una topología de malla, cada componente está conectado entre sí, creando múltiples caminos para que viaje la señal. Se divide en completa o parcial. Completa es cuando están todas las estaciones conectadas entre sí, y parcial cuando hay algunos caminos no conectados. En una topología de árbol, los componentes se organizan en una estructura jerárquica, con la señal viajando hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía. Cada una de estas tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que su selección se basa en los requisitos y el entorno de la red. Topologías lógicas. La topología lógica de una red, por otro lado, son la estructura lógica de la red o la forma en que se envían y reciben los datos entre los nodos. Estas son independientes del diseño físico. Tienen en cuenta los protocolos para transmisión de datos, control de acceso al medio, recuperación de errores, etc. Algunos ejemplos de topologías lógicas son punto a punto, que son transmisión directa entre dos nodos, de difusión, le llega a todos los dispositivos, y jerárquica, la información viaja en capas según el diseño. Las redes punto a punto son redes de dos nodos, mientras que las redes de transmisión están diseñadas para enviar datos a todos los nodos simultáneamente. Las redes jerárquicas utilizan una estructura en forma de árbol para organizar los nodos y facilitar el flujo de datos. Hay dos claros ejemplos de acceso al medio, es decir, cuando un nodo puede transmitir. El primero es el de mejor esfuerzo. El dispositivo está escuchando permanentemente el medio físico compartido, y cuando ve que está libre, transmite. Puede pasar que en ese mismo momento, otro equipo empiece a transmitir. En ese caso se provocará una colisión y no llegará la información a destino. Los dos equipos que transmitieron esperarán un tiempo aleatorio que lo define su sistema operativo, e intentarán nuevamente enviar la información. Algunos protocolos que utilizan este método son Ethernet 802.3 y Wi-Fi 802.11. El otro método de acceso a la red es el controlado, donde se tiene un token que te proporciona un turno para poder transmitir la información. El protocolo que hace uso de este acceso es Token Ring. En conclusión, las topologías físicas y las topologías lógicas se utilizan para diseñar redes informáticas y determinar las mejores soluciones para la red. La combinación correcta puede ayudar a las empresas a lograr el mejor rendimiento posible. Espero que hayas podido aprender. Recuerda de suscribirte, darle like, comentar, y nos vemos en el próximo video. Pues bueno, entonces ese es un poquito de la introducción, o es algo de lo que también tienen que llegar a hablar en su trabajo. Y también algo más que les quería mostrar es el plano de la simbología de la red. También para mí sería importante que lo destacaran
porque aunque ahí lo mencionan y ahorita vimos algo en el video, también es relevante que ustedes aprendan a identificar. Por ejemplo, ahorita la imagen que tengo acá de simbología de redes de datos, si yo les preguntara qué es el A, el D, el B, el E, el C, el F, el G, el I, el L, la J y la H, es importante que aprendamos a identificar, porque acuérdense que muchas veces lo ideal sería que a lo mejor nosotros en la vida diaria, la vida cotidiana, llegáramos a una empresa y te dijeran, monta tu red. Entonces, cuando montamos la red, nosotros podemos partir desde cero y sabemos cómo inicia y cómo termina todo. Pero las realidades es que muchas veces llegamos a una empresa donde ya están construidas. Entonces, cuando falla una computadora, ustedes tienen que aprender a analizar qué tipo de topología tiene esa red, ¿no? ¿Qué tipo de red es? Entonces, esa es la parte donde a lo mejor en la tarea final nos los pueden llegar a preguntar, ¿no? ¿Cómo identificar o cómo podríamos hacer una red para una empresa? ¿Cuántos servidores ustedes recomendarían? ¿Cuántos puntos de acceso? Eh, no sé, etcétera, ¿no? O cuántos servidores, ruteadores, si lo van a hacer por medio de la nube, etcétera, etcétera. Y lo bonito de esta parte de la red es que cuando manejan la nube, a mí me sorprendió cuando la manejé por primera vez. Yo decía, bueno, quiero ver la nube y ya me explicaron cómo es la nube, que es lo que ustedes van a ver ahorita que se adentran a la información. Pero ya cuando la llevamos en la vida real y la programamos, en realidad es diagonal, asterisco, diagonal, diagonal, asterisco, ¿no? Y dices, ¿cómo por medio de esos comandos a través de la red, pues ya tengo la información en la nube, ¿no? Yo cuando practiqué esta parte de la nube, lo hacía, trabajaba en un banco, entonces yo utilizaba la nube para precisamente está revisando los cajeros de ese banco, y si veía que el banco no, los cajeros no tenían dinero, pues yo lo tenía que coordinar por medio de la nube, ¿no? Entonces imagínense, todo era por comando. Entonces, si ponía un asterisco de más o un asterisco de menos, yo le estaba dando a un cajero del aeropuerto, por ejemplo, millones más o millones menos, ¿no? Y los cajeros, aunque ustedes los ven y están estáticos y seguramente les toca de, ay, hoy no hay dinero en el cajero, pues es por culpa de alguien que no lo hizo por medio de la nube y no se percató que ya no tenía dinero, ¿no? Porque los cajeros son como si fueran personas que están pidiendo crédito. Entonces, todos los días, 24 horas, hay llamadas para recargar esta parte de los cajeros, ¿no? Pero ahí era un uso de las redes, cómo se conectaban y cómo por medio de una diagonal asterisco, diagonal, diagonal asterisco, tú podías hacer transferencia de dinero hacia un cajero, ¿no? Y hasta te daban las instrucciones de cómo abrirlo y cerrar el cajero. Pero esta era muy interesante. La parte que no me gustó de trabajar en esta parte del banco fue que yo tenía que trabajar como 6 metros bajo tierra, ¿no? Estás incomunicado, porque como ya son cuestiones de dinero, estás incomunicado, te revisan de arriba abajo al entrar y al salir, y pues estás todo el tiempo 6 metros ahí sin comunicación, ¿no? Ni siquiera sientes el aire, no sabes si llovió o no. Y bueno, pues es así debe de tener tanta seguridad porque ya hablamos de cuestiones, de cuestiones de dinero. Pero bueno, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Algún comentario? ¿Les parece interesante o no? Pues si me permites, sí. De hecho, uno de los temas que se abordó cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, el primero,
fue exactamente que se hiciera algo con que el gobierno pudiera controlar lo que se vendía y se compraba, sobre todo por recursos federales. Ahí nació Compranet. Compranet en sus inicios pues, se utilizaba por módem. Y pues ahí funcionaba, fue por una empresa que lo realizó, que también a través de los años pues lo hizo a nivel nacional, y salía muy caro el pagar por un solo cambio, una coma, que hiciera ciertas cosas. El año pasado exactamente Hacienda dijo, no, ya esto es pagar por algo y todavía te ponen peros, no estamos saliendo adelante. Y a lo que voy, anteriormente se manejaba por servidores toda la información. Actualmente se está manejando en la nube. Sí hay cambios muy fuertes, es más rápido, hay hay seguridad. Lo único malo es que de repente, por estar en la nube, hacen algún cambio, lo que cierran 2, 3 minutos, 5 minutos, y todos los que estaban utilizando Compranet se desesperan porque a veces es una apertura de proposiciones, ya un fallo, etc., y 5 minutos esperando y todos jalándose de la greña, perdón, no es otra expresión, Sí. para hacerlo. Pero sí, efectivamente la nube ha mejorado bastante a comparación de una red física. Esa era toda mi aportación. Muchas gracias. Vi a otro compañero, ay, se me perdió su nombre, que también había levantado su manita. Ay, no me acuerdo bien el nombre, pero se me perdió. Bueno, efectivamente, pues esta parte de Edgar. Te escuchamos, Edgar. Sí, igual yo quería como comentar que en relación a las nubes, pues han venido como a revolucionar esta parte del almacenamiento de información y los servicios como tales, porque hoy en día muchas empresas ya ni siquiera requieren tener como unos servidores físicos, sino contratar el servicio de la nube por AWS o algún otro, y se ahorran esa parte de técnica, de tener el servidor físico. Bueno, es lo más o menos lo que yo había leído. Y también hay un tema con los millones de datos que se están generando, a reserva de que, pues, mucha información de esa, tal vez en algún momento se va a tener que destruir porque o sea, obviamente la nube pues, son como bloques entiendo yo, de servidores, pero va a haber mucha información que de alguna manera, va a ir llenando todo ese espacio y después se va a tener como que desechar, por lo que entiendo, que ya sería más un tema de costeo del mantenimiento de dicha información. O sea, sí creo que hay una gran revolución en eso, pero tal vez igual hay un gran problema que no hemos estado viendo, o sea, de qué va a pasar con toda esa información que para mantener la gran cantidad que se genera diariamente, ¿no? Claro, porque Esa al sería mi final de cuentas. aportación. Muchas gracias, Edgar. Sí, de hecho, si alguno de ustedes llega a tener curiosidad y les llama la atención de esto, pueden ir al centro Telmex. El centro Telmex que está en el Zócalo y los dejan entrar. Los dejan entrar y está bien interesante y les dan como un tour. No tiene costo, es como si fuera un museo, pero es interesante, porque de hecho los bancos de información y hablar de redes es un tema bien apasionante. Y cómo ha cambiado desde que inició hasta el día de hoy, ¿no? Teníamos por último a un compañero más. Ay, otra vez se me perdió, pero adelante, te escuchamos. Robert. Hola. Bueno, mi aportación, bueno, con esto de las redes,
Yo me encuentro en el área de la parte de call center, todo lo que es atención a clientes, cobranza y también ventas, ¿no? Entonces, yo estoy en la parte de las comunicaciones y lo que he visto es que me ha tocado ver la evolución de todas las redes, ¿no? Desde la interconexión de las computadoras hasta la telefonía. Aunque no crean, en las redes, la telefonía es muy importante, ya que sumamente debe de haber como un site específico para los teléfonos. No sé si algunas veces les han tocado que marcan a un centro de atención a clientes o algún otro lado y la voz como que se entrecorta es porque hay una saturación de llamadas o es porque algunas veces les dicen que el tiempo de espera es de 2 minutos, 1 minuto o le regresan la llamada. Justamente debe de haber unas primeras entradas, primeras salidas para que esto vaya avanzando igual en la misma en las comunicaciones. Las computadoras, como tienen acceso a los datos sensibles de las personas para obviamente sus consultas, vienen encriptadas y vienen cifradas, donde se conectan a otra red propia del banco sobre esto ya es mencionando de las infraestructura lógica que está internamente para conectarse a los sistemas y brindarlos su estado de cuenta, atención, recibo o lo que quiera, ¿no? Y una de esas que se originó con la pandemia fue de que ahora pasaron algunos proveedores que se llaman Presence, Alestra, Genesis o Unify, que son proveedores de software especializado en este tipo de atención a clientes, justamente ya lo movieron a la nube, porque mucha gente no podía acudir a los centros de trabajo para ese volumen de llamadas, ¿no? Entonces, más allá de guardar datos o datos específicos, yo me especialicé más, bueno, no me especialicé, me gusta más, me interesa más como el tiempo real, ¿no? Por ejemplo, porque una llamada de voz es más en tiempo real, ¿no? Porque estás justamente con esta persona, la respuesta o la interacción, ¿no? A una programación por lotes que se tiene como que hacer o ejecutar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces a mí me tocó ver la evolución desde las redes de estrella, bueno, ya más antes sí llegué a ver las de Sí. bus y todo eso, pero pues no tanto así, ¿no? Entonces, y están los kilómetros bueno, no kilómetros, a lo mejor pusieron en sí porque me tocó edificios grandes, de 10, 12 pisos, o inclusive llegué a entrar a la Torre Vancouver, donde están todos los cables, Esa está hasta, bien bonita, sí. sí, o sea, son, ¿qué le dicen? Como anacondas que están ahí, que suben todos los cables y justamente van hasta el SAD y sí es impresionante como menciona ver toda esta parte de las redes, ¿no? Entonces, eso es lo que veo Sí. de esto cuando se puede ver. No, y luego los bancos de información, donde se guarda toda la información, ahí casi te bañan. Para entrar a un banco de información, te bañan. Y es bien padre hacer la conexión y todo, pero como yo les decía, no siempre lo mismo es pues la información a llevarlo a cabo. Y qué mejor experiencia que vivirlo o buscarlo, ¿no? Entonces, sí, bien interesante. Muchas gracias, Robert. Gracias. Tomás, dije, ¿sí está Tomás? O ya. Hola, hola. Sí, perdón, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, no, yo quería complementar ahí la aportación en tema de, primero en seguridad de la información y también en tema de gestión de información. En la oficina ahí donde yo trabajo, hemos tenido muchos problemas al respecto de que muchas personas no están capacitadas para utilizar la nube, para utilizar SharePoint, los servidores así básicos, ¿no? En ese sentido, hemos tenido mucha falta de información. ¿Qué quiere decir? Usuarios llegan, borran y en el tema como de hacer plano, de lo que yo me dedico, a hacer diagramas eléctricos, se vuelve complicado porque al momento de que subimos información, resulta que ya no aparece en el sistema, ¿no? Hablamos con el tema de sistemas y sistemas nos dice, ¿qué crees? Si no entraste en el respaldo de las 12 del día, todo lo que se hizo antes ya no está. Entonces ahí es donde entran las áreas de oportunidad, en este caso para nosotros como TIC, ¿no? En este caso, de Exacto. qué soluciones podemos dar, qué infraestructura podríamos generar, cómo podemos capacitar al personal, cómo podemos asegurarle a los clientes que su información va a estar ahí disponible y que no va a pasar absolutamente nada con ellos, ¿no?
Eso a nivel, ya sea pequeño, mediano y ya gigantesco, ¿no? Tomando en cuenta que no todos tienen la facilidad, a pesar de que estamos en siglo XXI, a pesar de que todos tenemos computadora, no a todos les queda claro, ¿no? Cómo se maneja. Creen Exacto. que tú solamente le picas y ya funciona, ¿no? No, no es cierto. Tiene una infraestructura, tiene un desarrollo, tiene puntos críticos que se tienen que manejar perfectamente, si no, pues todo se rompe, ¿no? En ese caso, pues sí, mi comentario era eso, ¿no? A pesar de que nosotros podemos visualizar o entender cómo se maneja, todavía muchos usuarios, de verdad, muchos usuarios no tienen ni idea de qué es esto, ¿no? De cómo se maneja la tecnología. Exacto. Entonces, pues Muchos es parte de, ¿no? De hacerlo. de hacerlo. Así es, Tomás, gracias. Y sí, porque aparte de tener esta evolución, también muchas veces rompemos con las edades. Como hay personas que a lo mejor ya se quieren jubilar o ya están por salir o ya no les interesa aprender más, es donde chocamos con esta parte de la TIC y muchas veces la edad, ¿eh? Y yo no lo veo como límite, porque al final de cuentas, ahorita que veo la participación de ustedes, ahora que fue el evento del Botcamp y tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes, yo creo que el interés, para tener ese interés o el aprendizaje, no hay límite siempre y cuando tú lo quieras, ¿no? Pero cuando ya estás en el trabajo y te empiezan a implementar algo nuevo, ahí es donde ya se pierde un poquito esta parte, y para nosotros que nos volvemos TIC, como yo les decía a los chicos que conocí en el Botcamp, que tuve oportunidad de verlos cara a cara, pues era eso, ¿no? Que muchas veces te dedicas a la TIC y porque eres TIC ya eres todólogo, ¿no? Debes de saber de todo y aparte lo debes de resolver en segundos. Y esto pues solamente se da con el día a día o con las experiencias que también llegamos a compartir con otros compañeros, ¿no? Imagínense que yo, gracias a las redes, en uno de mis trabajos fue, y con esto cierro, yo también era nueva, y me dijeron, ¿qué crees? Necesito que configures 100 computadoras en 20 minutos. Y yo dije, pues ni siquiera en lo que las prendo, las apago, las conecto, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar, y aunque yo no lo había aprendido en la escuela, pues ya aprendí algo nuevo, y gracias a las redes, cuando llegó mi jefe, fue de, a ver, ya están formateadas todas las computadoras, ya tienen clave, todo, todo. Sí, y hasta el jefe preguntó, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Pues fue así como que no, fue algo. Entonces muchas veces no necesitamos saberlo todo, pero sí tenemos que aprender dónde buscar, ¿no? Entonces gracias a las redes pude formatear todos esos equipos en 20 minutos, y es algo que pues que no te da la escuela. Te prepara, pero no te lo da. Y poco a poco, mientras ustedes sepan buscar las respuestas o dónde buscar, van a poder resolver lo que quieran. Por eso luego me enfoco mucho hagan esto, porque cuando salgan o terminen van a ver que es muy satisfactorio. Entonces, cuando yo lo pude hacer sin necesidad de un maestro ni nadie, y de lo que fui aplicando y en base a las sugerencias que fui adquiriendo durante la carrera, pues dije, wow, ¿no? Yo misma no necesité que mi jefe me felicitara, yo me felicité. Y eso ya les estoy hablando de hace unos, que serán 15 años. 15 años o 10 años, y fue gracias a las redes que yo pude formatear tantas computadoras en tan poco tiempo. Entonces esas son algunas de las aplicaciones. Pero bueno, chicos, no los entretengo más. Hasta aquí, si no hay alguna otra duda o pregunta, pues me gusta estar en Perdón, estas sesiones donde ustedes maestra, yo tengo interactúan. nomás una última. Dime, Robert. Con respecto a la entrega de tareas, Ujú. cometí un error garrafal, ¿no? Nos había comentado que podemos entregarlo a partir de la otra semana, ¿no? Bueno, cuando empiece la semana de la actividad final. Sí. Pero yo cometí un error hice la tarea, pero no la subí, la del módulo Ah, 2. Entonces, no, ¿cree que aprovechen. a partir de ahorita ya puedo subirlo? Sí, sí. Porque, ¿sí? Ok. Sí, ahorita chicos,
módulos que no hayan subido, módulo 1, 2 o 3, este es el momento, porque acuérdense que como llega la semana final se satura, entonces hay un día donde se cierra todo. Entonces ahorita si no han entregado alguna actividad o quieren mejorarla, este es el momento, digamos que esta semana y el otro fin de semana es el que tienen para mejorar lo que tengan que mejorar o cambiar algo que quieran cambiar o agregar su actividad, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces que tengan excelente noche y pues seguimos en comunicación. No nos despedimos porque aunque ustedes no me vean, yo sí estoy atrás de la computadora y revisando cada vez que entregan sus tareas. Que tengan excelente noche, que descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, Buenas hasta noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Mecha. Gracias Hasta igualmente. luego. A ver cuándo nos conocemos a los demás. Claro. Hasta luego.